Gracias, como cada jueves nos acompaña esta mañana el neurólogo Jorge Salazar. Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, Elena, muchas gracias por la invitación aquí para el programa, a ti, a todo el equipo, y al público allá en casa. Todos los que escuchen y vean. Qué honor me toca hoy hablar de un tema muy importante que es la cultura. Hay muchas cuestiones alrededor de ella, incluso congresos para tratar de definir qué es la cultura y si solo el hombre genera cultura, pero yo hago trampa y le cuento que National Geographic publica recientemente que no es así. Sí, como bien dice, ¿no? Hay muchas definiciones de lo que es la cultura, pero pues tratando de abreviar un poquito para que podamos entendernos, pues pudiéramos definirla como un conjunto de conocimientos de una sociedad, pero de una sociedad o de un grupo humano que tiene cierta historia, ¿verdad? Que de alguna manera la identifica y le da identidad. Entonces esto ha sido motivo de debate. Se ha investigado mucho si el cerebro es esa pieza fundamental en la creación de la cultura, si eso es lo que nos puede diferenciar de los denominados animales inferiores, es decir, qué diferencia hay entre el cerebro de un ser humano, qué nos hace ser humanos, qué características. Y uno de los aspectos que nos diferencia de otras especies o de otros animales denominados inferiores, que yo creo que a veces son más civilizados, ¿verdad? Digo, viendo tantas guerras y tantos abusos, errores, ¿no? Repiten menos los errores. Bueno, pues tiene que ver con el cerebro, ¿no? Con su conformación, con su proceso de maduración, con su evolución. Y bueno, una de las cosas que se ha visto, se han hecho algunas investigaciones a nivel mundial. Se han hecho investigaciones con chimpancés, por ejemplo, a nivel en África, o con monos en ciertas áreas, en ciertas islas de Japón. ¿Y qué es lo que se ha visto, no? Que esta capacidad de transmitir información o estos conocimientos de una generación a otra no es exclusiva del ser humano en apariencia. ¿Y cómo lo han visto? Pues han estudiado estos chimpancés y han visto que, por ejemplo, en África, estos desarrollan una habilidad para comer ciertos insectos como las hormigas, son capaces de manipular objetos como ramas de los árboles, identificar hormigueros, ¿verdad? Hacer perforaciones, adquirirlos y poderlos comer. Pero lo interesante no es solo la capacidad que tienen de buscar el alimento y de manipular estas ramas, ¿no? Sino la habilidad que tienen de transmitir esto a las otras generaciones. Y esto va variando de un grupo social a otro, es decir, se han hecho estudios con chimpancés de ciertas áreas del África Oriental, con otras del África Central, y la forma en que van haciendo esto va variando, ¿no? Algunos pelan el tallo, otros agarrando ramas, etcétera. Pero lo interesante es que esto lo transmiten a sus críos y a sus grupos de convivencia. Entonces hay un mecanismo de transmisión cultural, ya sea para la supervivencia o para la defensa. En Japón pasó lo mismo. Ahí, por ejemplo, utilizaron papas, las tiraban en la arena en una isla, la isla de Ishihara, tiraban en la playa, ¿no? Papas, y veían que algunos grupos de chimpancés tomaban, o de macacos, tomaban estas papas y cómo de alguna manera las limpiaban, ¿no? Antes de poderlas ingerir. Pero lo ingenioso no es que hicieran esto para poderlos comer, lo ingenioso fue que volvieron unos meses después y se dieron cuenta, volvieron a repetir el experimento, que toda la isla, todos los chimpancés de esa isla, todos los macacos de esa isla ya hacían lo mismo. Es decir, hubo una transmisión de este conocimiento a toda la población. Lo mismo hicieron con granos de trigo, los tiraban a la playa, ¿verdad? Entonces los monos agarraban un puñado de arena con trigo, ¿verdad? Lo tiraban al agua, la arena se iba hacia el fondo y el trigo flotaba, lo agarraban y comían. Entonces esto te habla de un desarrollo de cierta capacidad de adaptación, de cierta inteligencia, y nos debe hacer reflexionar. Es decir, estos denominados animales inferiores en realidad no son tan inferiores, tienen un mecanismo de comunicación, de adaptación, que muchas veces nos sorprende, ¿no? Y la capacidad
de generar esta transmisión de una generación a otra, pues no es exclusiva del ser humano, se da también en otras especies. Quizás de una manera rudimentaria, ya que estos animales, es lo que nosotros creemos, o eso es lo que creemos hasta la fecha de hoy, porque no han desarrollado un lenguaje tan sofisticado como el ser humano, ¿no? Que desarrolló la escritura y desarrolló muchas otras. Pero sí nos debe hacer replantear, cuando nosotros vemos el maltrato animal, cuando nosotros vemos este desprecio, ¿no?, hacia los animales de muchas formas, tiene muchas manifestaciones en nuestra cultura, no olvidar que son seres vivos, que son mucho más inteligentes de lo que podemos imaginar y que son capaces de transmitir la cultura. Y que la cultura, contrario a lo que pensamos, pues se puede transmitir en las diferentes especies, ¿no? Quizás no necesitamos tanta sofisticación para poder transmitir esta información. Y esto es un aspecto importante en la evolución. Incluso leí esta semana que igual información en el sentido de que los elefantes o han descubierto o han visto un comportamiento en los elefantes que tienen una manera específica de llamar a uno o a otro. O sea, como que tendrían nombres en los sonidos, porque evidentemente no habla como nosotros, y también es una manera de ver un rasgo de comportamiento de ese animal. Desde luego, o sea, si definimos a la cultura como un conjunto de conocimientos que se transmiten de una generación a otra, bueno, pues esto es una ventaja evolutiva porque permite al grupo actuar en su conjunto, organizarse para buscar alimento, para la defensa, ¿verdad?, para proteger a los críos, para parearse, etcétera. Es una ventaja evolutiva. Y quizás haga falta más información y podamos aprender muchas más cosas de la naturaleza y aplicarnos para nosotros los seres humanos. Para tener un mundo más pacífico. Un mundo más pacífico, pero sí, el cerebro humano no es el único capaz de generar cultura. También hay una forma de transmisión cultural, no al nivel ni a la sofisticación del ser humano, puesto que no tienen un desarrollo, o se considera que no tienen un desarrollo de lenguaje tan sofisticado, no hay un lenguaje de señas o escrito tan sofisticado como el del ser humano, pero ahí está, y quiere decir que es algo que nosotros traemos, ¿no? Y que es algo que debemos desarrollar. Pues ya escuchó al doctor Jorge Salazar, ya sabe que si tiene dudas o preguntas, puede comunicarse, que aquí aparece su número, puede preguntarle cualquier duda o también sugerirle algún tema que quiera que tratemos en esta sección. Vamos a pausa, tenemos más CIPSE Noticias más temprano.